Bueno, empezamos, señores. Ya vemos a Tatiana y a Steve. Good morning, everyone. Good morning. Hello. Bueno, nos dan los buenos días a todos. Bienvenidos. Thumbs up that audio is working. You can hear us. Están preguntando si se escucha bien. Bueno, a mí supongo que me estáis escuchando perfectamente. La traducción en español. Soy Guillem Vidal, director de crecimiento territorial, España, Andorra y Oeste de Europa. Bueno, bienvenidos todos a la edición de agosto. En la ventaja como interno. Da las gracias de nada, Steve, a todos los intérpretes, todos los traductores. Bueno, se están diciendo que están felices de ver a todos los múltiples países que estamos en esta llamada. Fijaros la de países que están diciendo. Muchísimos países están en sala. Está repasando toda la cantidad de países que tenemos en sala hoy. Today we're going to talk about some important cruise line updates and then spend a fair amount. Bueno, hoy dice Steve Skichel que vamos a hablar de actualizaciones de las líneas de cruceros y también de in-stays, ¿de acuerdo? Como os digo, viene información buenísima. We figured this is a good point to. Y vamos a hablar también de in-stays infusion. So, Tati, I'll let you go ahead and kick it off with a cruise. Thank you. Da paso a Tatiana. So exciting. I see everybody's waving and writing where they are from, and we are so excited. Tatiana está muy emocionada de tener a todos nosotros aquí. Insider Advantage webinar just a few days ago, but it's almost the end of the summer. Bueno, dice Tatiana que estamos al final de agosto, al final del verano, pero está muy emocionada porque es el momento de reservar vuestro crucero en invierno. Por ejemplo, en Sudamérica, en Dubái, en los Emiratos Unidos. Y Tatiana nos comenta que podemos escoger infinitamente destinos que tenemos nosotros en cruises para poder disfrutar de estos viajes o también evidentemente planear vuestras futuras vacaciones de verano el año que viene. Bueno, tenemos, como os he repetido antes, unas noticias buenísimas para todos. Bueno, como sabéis, está diciendo Tatiana que el mes pasado se actualizaron las restricciones en relación a la pandemia, al COVID-19, así que hoy quiere anunciaros nuevas noticias sobre esto. Vamos a ver. Uy, parece que no se escucha. Parece que hay Vale, ahora sí. ¿Escucháis bien? Bueno, os voy a repasar lo que ha dicho Tatiana. Os he cortado un momento. Tenemos actualizaciones de protocolo para el COVID-19, para la pandemia. Ahora ya está funcionando, se ha parado un momento, pero creo que todo está bien, fantástico. Tatiana pide mucha atención en lo que va a decir. A principios de septiembre, tenemos Carnival, Princess, Norwegian, Oceania, Holland America, Seabourn y Regent han levantado las restricciones a la vacunación del COVID-19. Brutal noticia, chicos, brutal noticia. What does it mean for us?
That means that people who are vaccinated, if you're vaccinated, all you need to do ¿Qué is dice provide Tatiana sobre eso? your Bien, vaccination. pues que los huéspedes vacunados deben presentar, por ejemplo, una prueba de su estado de vacunación antes del embarque. Once again, and I said earlier, these are requirements of the cruise lines for you to be on board the ship. Bien, esto es un requerimiento que piden las líneas de crucero. Y pone especial mención. Bien, dice que tenemos que tener mucho cuidado porque el levantar las restricciones o la actualización de las restricciones de las líneas de cruceros pueden ser diferentes a las restricciones que pone cada país. Entonces tenemos como miembros y como viajeros consultar antes de viajar. Esto es muy importante, chicos, consultarlo. ¿De acuerdo? Tenemos diferentes, dice Tatiana, y eso es muy importante, entre los requerimientos que piden las líneas de cruceros y el sitio donde tú vas a embarcar o tu destino en los países. Entonces, especial mención en eso, chicos, es muy importante. Espero que se haya entendido. Así que Tatiana recomienda un doble check, una doble verificación de la línea de crucero donde vas a embarcar y también el destino, el país, la localidad donde tú vas a desembarcar, por si tienen diferentes restricciones que las líneas de cruceros. Queda, supongo que, entendido. Tenéis todos, evidentemente, es importante ser curioso en eso para poder consultar las páginas oficiales de líneas de crucero y hacer la doble verificación. ¿De acuerdo? Lo que os decía, chicos. Correcto, ha puesto un ejemplo con Norwegian, por ejemplo, salido desde el puerto de Barcelona, y tú tendrías que consultar la página de Norwegian y también los países o las localidades donde tú vas a hacer las paradas. Es importante hacer el doble check, la doble verificación para no tener problemas, chicos. Pero Tatiana está comentando que tenemos muy buenas noticias, porque los huéspedes vacunados deben presentar solo una prueba de su estado de vacunación antes del embarque. Y los huéspedes no vacunados también deben presentar los resultados de una prueba PCR negativa antes del embarque, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está diciendo también? La gente está reservando muchísimo más. Esta es una actualización del sector, cifras anteriores a la pandemia y cómo los tenemos ahora. Por ejemplo, ha comentado que Carnival Cruise Lines dice que la actividad de reservas el 15 de agosto casi duplicó el mismo día 15 de agosto de 2019. Esto es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque el sector, las líneas de cruceros, tienen una ocupación muy alta. Eso se está recuperando, chicos. Es muy buena noticia para todos. Pero ¿qué significa esto? Está diciendo Tatiana. Que hay menos disponibilidad, evidentemente, porque la gente está reservando muchos cruceros. Y tienes que ser precavido en eso. Apresúrate si tienes intención de coger un crucero, ¿de acuerdo? Más cosas, chicos, más cosas. Bueno, veis, fijaros, nuevas naves que van a venir este año 2022, que van a venir ya. Este año 2022, fijaros los nuevos barcos. El mes pasado tuvimos
a Calvin Rodríguez con nosotros. All the inside of the ship. He showed us the venues. He showed us the cabins and restaurants. Mostró. Carnival celebration is about to start sailing in November 2022. If you missed that Nos presentó todo el crucero desde dentro. Os fijaros que. Or we have it on our YouTube page. So if you love Carnival, if you're excited Si te gusta Carnival, go back, fijaos que Calvin nos hizo un tour por este crucero en la llamada pasada de ventaja como interno. Pero ahora Tatiana os quiere presentar y os quiere enseñar, nos va a presentar nuevos cruceros, fijaros. Fijaros, lo nuevo de MSC, brutal. Fijaros la cantidad de bares, se ve fantástico este crucero. Tenemos, como veis, restaurante mexicano. Como dice Borja, esto es otro nivel. A ver, los españoles, ¿quién va a ser el próximo que vaya a reservar un crucero? Por favor, que lo pongan en el chat, porque fijaros, ¿quién, cuando ve estos vídeos, ¿quién no tiene ganas de reservar? Vamos a ello, fijaros cuántos yo, Sergi dice yo, Rodrigo Cáceres dice yo. Buah, fijaros las instalaciones de estos nuevos cruceros. Señores, la industria no para, el sector, como ha dicho Tatiana, se ha recuperado, es más, ha cogido muchísimas fuerzas, las reservas están a tope con los cruceros y las nuevas naves que llegan este 2022 y los próximos años van a ser brutales y esto es una muy buena noticia para todos. Fijaros, la zona de spa. Infinidad de piscinas, parque acuático. Patricio dice, yo tengo reservado a fin de año. Fantástico, Patricio, vamos a disfrutarlo. Fijaros, este crucero es otro nivel. Así que es una pasada, dice Tatiana, dice que es un vídeo súper brutal. El MSC Europa. Es el crucero más largo que se ha construido. En diciembre. Some representatives of In-Cruises, including myself and Steve, will have an opportunity to visit the ship and show you the real cruise. Now, Tatiana dice que va a estar representándonos a In-Cruises para enseñarnos este fantástico crucero en persona, para ver en primera persona y poder compartir con todos nosotros cómo es este crucero de primera persona. Qué pasada. Para enseñaros todas las salas, todas las piscinas, todos los restaurantes, para poder compartir. Dice que sí, que seguro, como han dicho por el chat, que algunos de vosotros ya tenéis la reserva en Dubái para este MSC Europa, pero esto es muy excitante. Por favor, en el chat, decir en el chat quién tiene una reserva. También os quiere presentar el Seaboard Venture.
Seabourn is more a luxury expedition ship. It is very small. Tatiana está comentando que es uno de los cruceros de más lujo. All of them are verandas. All of them are suites. And on board this class of todas las ships, habitaciones son suites en este crucero. Zodiacs, you will have kayaks. You will have Tienes zodiacs, tienes kayaks. And on Seabourn, you typically do expedition cruises. So you will go to Canadian Arctic. So you can go to Africa. Que las típicas expediciones es Canadá, África, really luxurious Antártica. expedition kind of cruises. So Seabourn will Fijaros, have chicos, que esto Seabourn Venture está especializado en cruceros de super lujo. ¿De acuerdo? Another MSC cruise is coming out this year, MSC Seascape. She will have her Otro MSC, está comentando Tatiana, tenemos el Seascape. After that, she will Empieza start en doing her Nueva cruises York. in the Caribbean. You see this picture on the Y bottom también right. en And Caribe, Seascape hace la is expedición going en to Caribe. be, MSC Seashore sister ship. Some of you may have already cruised. I have been on that ship and Algunos it de was vosotros seguro que ya habéis spectacular. It is a very big ship with reservado y amenities. está comentando que este Seascape, MSC Seascape, Restaurants, es una pasada. they also have a Tenemos yacht club múltiples restaurantes, in the suites, and it will have about tenemos infinidad de piscinas, tenemos salas, tenemos diversión a lot of en este crucero ways to entertain MSC Seascape. and she will be cruising in the Caribbean. And the last Y esto ship va a that is estar coming out this year in 2020. en trayecto How por crazy Caribe. is this? We only have September, October, November, December, 4 more months and 4 ships coming out. Norwegian Bueno, Prima dice que en is diciembre the newest Norwegian también ship, tendremos and I want to show you this video estos as well. 4 nuevos, pero también Norwegian Prima, que ahora va a poner el vídeo para haceros la boca agua, como se dice aquí en España, la boca agua. Fijaros lo espectacular. Step aboard Norwegian Prima, where you can zoom around the only 3-level Fijaros, tenemos karting en el mismo crucero. slides on the open ocean. Go from También riding un waves parque to flying the acuático. perfect laid-back vibes. To get Fijaros qué pasada. and exploring Lo que se está haciendo ahora, chicos, es ya parece un futuro muy lejano, pero ya lo tendremos ya este 2022, así que por favor no os quedéis sin poder disfrutar de estos nuevos cruceros que hoy Tatiana y Steve nos presentan. Norwegian Prima, coming summer 2022. Esto ya está al caer, parece que sea futurista, pero no, chicos, es cosa de que ya está aquí con nosotros, estos brutales cruceros. Es el Norwegian más nuevo de la línea cruceros Norwegian. To see this ship on their inaugural christening cruise this week. So we will be Bien, able to be the first Tatiana nos ones comenta to que see nuestro CEO, everything about nuestros this ship. And what directores, I'm nuestros excited líderes, about Frank is that y Hatch van a estar en este Norwegian Prima también para poderlo ver de primera mano. she's going to be there as well, and I really hope Steve FaceTimes us and shows her performance or how he dances with Katy Perry Así que on board Norwegian Prima. Steve también intentará poder hacer un FaceTime, una videollamada para poder también explicar de primera persona Ultra luxurious, amazing todos estos nuevos fantásticos cruceros. So if you always wanted to try to be the first ones on the newest Bien, ship, si tú now quieres is ser the el time to primero look en poder estar en estos nuevos cruceros, Next year, in aprovecha. 2023, we have Bien, even more 2023, fijaros la cantidad de nuevos cruceros también que llegan. Look at this. Oceania Vista. Fijaros esto. Seabourn Pursuit, Carnival Jubilee, El Oceana Princess Vista, Air Class, el Seabourn Pursuit, Carnival Jubilee, Princess, MSC Euribia, Norwegian Viva, Regent Seven Seas Grandeur. Y Tatiana está comentando cómo llevamos diciendo que el sector y la industria
industria no para de crecer y se están haciendo cada vez más nuevos barcos, más grandes, más modernos, más lujosos. Así que esto es una gran oportunidad y es una muy buena noticia para todo el sector. Así que, por favor, si tienes preguntas o dudas, por favor, escribirlo en el chat al final de la llamada, ¿de acuerdo? Y ahora Steve nos va a repasar el In-Stage Infusion. Bien, vamos a escuchar a Steve qué nos dice de In-Stage Infusion. Como vosotros sabéis y hemos dicho la semana pasada, la llamada semanal, que han llegado más de 150.000 propiedades que ya tenemos disponibles en In-Stage Infusion. Christening ceremony of the Norwegian Prima in Reykjavik with Katy Perry. Yes, I'm not sure I'll get the opportunity to dance, but if it presents itself, I'll not turn that down. No way. No how. Anyway, before we dive in, Steve nos dice que va a poder estar en estos cruceros, en uno de ellos, y evidentemente va a compartir con todos nosotros todo lo que puede vivir en primera persona. We've gone through here at In Cruises. We have changed our corporate entity. Right? This is mostly about legal and contractual interactions, but we've changed to in group. Bien, Steve está comentando, como sabéis, que nuestra marca In Cruises no ha cambiado, comercialmente seguimos siendo In Cruises, pero el grupo, como sabéis, se llama In Group International y debajo del paraguas de In Group tenemos In Cruises, tenemos In Stays y todas las nuevas novedades que van a llegar, chicos. Entonces, In Group está evidentemente continuamente siguiendo una estrategia para poder ofrecernos más ventajas, más oportunidades, más opciones, ¿de acuerdo? Y está repasando lo que es la diferencia entre In Group International y In Cruises, ¿de acuerdo? Entonces, como sabéis, debajo de In Group International, tenemos In Cruises, tenemos In Stays, tendremos In Pay. Evidentemente la web no va a cambiar, puedes seguir utilizando y podrás ver incruises.com, la web no cambia, chicos, sabemos las diferencias entre In Group y In Cruises. And hopefully this has made its way. This change has made its way to our membership. In Stays has had an infusion. What does this mean? Está presentando In Stays Infusion. ¿A qué se refiere esto? Started with about 4,000 to 5,000 hotels and resorts. Esto inicialmente empezamos, como sabéis, con entre 4 y 5.000 propiedades en In-Stays. Entonces, como sabéis, el equipo de cruises no para, chicos, para poder ofreceros más opciones, para poder ofrecernos muchísimas más propiedades. Entonces, a principios de la semana pasada, presentamos la super noticia, y esta me parece brutal, con la incorporación de más de 150.000 hoteles y complejos turísticos en todo el mundo. Dice Steve, que supera ya los 150.000 hoteles y complejos turísticos. Y ya en In-Stays ya lo tenemos en vivo para poder reservar. Muchos de vosotros seguramente habéis estado navegando por In-Stays. Esto es, como dice, una muy buena noticia, claro que sí, para todos.
What does price match guarantee ¿Y mean? qué está presentando más? Lo dijimos, el Price Match Guarantee. That ¿Qué es esto? Lo dijimos en la última llamada semanal. across public websites. Lo que quiere y está diciendo Steve es presentaros el Price Match Guarantee que garantiza a nuestros socios que reciban las mejores tarifas en el momento de la reserva. ¿Sí? These price match guarantee, forgive me. En InStays Will always win. podéis consultarlo en vuestro back office, en la parte superior, y va a explicar On another cómo public funciona. Si tú encuentras otro precio en una página pública, lógicamente, a special credit card or something like that, just any website you could go on, like booking.com. por ejemplo, está poniendo, si tú encuentras un precio en el mismo hotel, misma categoría, por ejemplo, en booking.com, with the proof screenshot of these lower prices. y el precio es reducido, de aquí la palabra Price Match Guarantee, Increases te va a recompensar si tú encuentras la diferencia de precio en las páginas públicas de proveedores de hoteles. Te va a recompensar devolviendo esta diferencia de acuerdo de precio. Esto es muy importante, lo tenemos que hacer en las 72 horas. Tiene que ser la misma categoría, el mismo hotel, lógicamente, las mismas fechas, la misma categoría de habitación. Fijaros también en la divisa, lo comentamos en la última llamada semanal, lo está explicando Steve. Y evidentemente no cuenta lo que es las tarifas de fidelización que pueda tener, por ejemplo, un Booking, ¿de acuerdo? Great idea. We're working on that. Stay tuned. So, I want to spend a little time diving into what we have Bien. currently in a few Todos tenéis todas las reglas, lo que es el Price Match Guarantee. Give you my perspective. Obviously, I was key in designing some of the flow with our tech team. So just some key navigation points to maybe help your journey and finding your resort or Steve hotel that you quiere want to stay in a little easier. explicaros, Say 150,000 por ejemplo, hotels or resorts en más de 150.000 fijaros propiedades que tenemos en InStays, tenéis works already. casi infinidad de opciones para poder viajar Our hotels are y currently tenemos from múltiples one source. proveedores. I will add another provider which could nearly double the amount of hotels and resorts that will be available to our In-Cruises members. And then I have a Se va a incorporar un nuevo proveedor para poder incluso duplicar. That's a smaller one, but they have some key hotels in some key destinations that we may be missing from our Para poder ofrecernos, fijaros, esto no para, chicos, esto, el equipo de Steve, junto con Tatiana y todo el equipo, están continuamente choose from. ofreciéndonos más opciones. Launching InStays, I say that we're going to the next level. So the way Y esto al final es una cosa muy buena para todos nosotros. I'm sharing on the slides, those of you that have gone in and searched Aquí fijaros have seen this. que estamos presentando los pantallazos de la presentación. Voy a volver a compartir esta presentación en español para quien la quiera tener. La voy a colgar ahora mismo. Popular destinations list. Aquí vemos These 11 las destinaciones más populares que cuando tú, por ejemplo, entras, these tiles. For example, if I were to puedes clicar, por ejemplo, en Estambul, por ejemplo, it's a directamente podrás that brings in all of the hotels ver la búsqueda available en Estambul. Evidentemente es un paso más sencillo para llegar a estas propiedades más, estas destinaciones más populares. Let me get my marker here. Bear with me. Y por ejemplo, Steve está poniendo un ejemplo que es Istambul. Podemos ver, fijaros, los primeros hoteles 5 estrellas. Como podéis ver también, hemos implementado Results in Istanbul. la búsqueda por hotel y está diciendo que hay en Istambul 904 resultados. It's one of the
top cities that are booked, and it's one of the richest. Estambul ha sido una de las ciudades que hemos tenido más reservaciones en InStays. Another predefined hotel search that we did was. Let me just change the slide. Otra, por ejemplo, búsqueda muy frecuente ha sido Dubái. People going to Dubai because we have lots of members that are booking the Dubai cruises. Tenemos muchísimos miembros MSC and Costa. que evidentemente combinan lo que es un crucero en Dubái y también evidentemente cogen noches anteriores o después del crucero. En hoteles en Dubái tenemos más de 400, concretamente 446 resultados. Este número, dice Steve, que va cambiando, va incrementando día tras día. Y esto es dinámico. ¿Por qué? Porque depende del día que tú estés intentando reservar, pues habrá hoteles disponibles y no disponibles. No quiere decir que si se reduce el número que vemos aquí en la pantalla que está diciendo Steve, que es que estamos quitando hoteles. No, chicos, al final es que a lo mejor estás buscando en fin de año y hay muchas reservas en fin de año y no están disponibles en esas fechas, ¿sí? So I don't have a specific fact sheet on what cities we're adding, but it's a good thing to present as we go through these insider advantages, is giving you some information about new destinations en estas llamadas se van through InStays, just like we do in introducing new ships. Se va a presentar todo lo que está disponible, evidentemente, nuevos itinerarios, nuevas localidades. Y esto evidentemente es una información muy buena. Otra de las ciudades, como sabemos todos, y más reservadas es Nueva York. We have 18 resulting properties, but why only 18? Fijaros que en Nueva York tenemos 18 solo resultados, pero ¿por qué? Porque estamos viendo un resultado de 18 de los key ads, porque podemos buscar, como sabéis, en el back office ahora también por hoteles, por lo que vemos este resultado de 18, porque estamos buscando no solo New York, sino estamos filtrando por key ads, los hoteles key ads de esta cadena, ¿de acuerdo? First, you have to, in order for the hotel name search to work, es decir, está repasando una vez más. Tú puedes buscar por ciudad o puedes buscar por el nombre o la cadena de hotel y puedes poner la palabra clave, por ejemplo, esta cadena, Hyatt Hotels, y te van a salir en Nueva York en estas fechas los resultados disponibles de hoteles Hyatt, ¿de acuerdo? Erie, I guess, I'm not sure if you can give me the control to go. Bien, ahora Steve está pidiendo para que le den el control para compartir la pantalla y poder hacer una demostración en vivo. Bueno, tenemos a Steve Skitchen, nuestro director comercial, y nos está, ¿veis todos la pantalla? ¿La puedo ver bien? Fijaros que va a hacer una demostración en InStays. Okay, good. Some thumbs up. Great. Let me go back to the screen. Bien, vamos a ver la demostración en directo que va a hacer Steve Skitchen. Here we can search by cities. Bien, vamos al buscador. Seguro que muchos de vosotros esto lo habéis hecho muchísimas veces ya, pero por ejemplo vamos a buscar. Tenemos cosa importante, seguro que lo habéis notado cuando estáis en InStays, no podemos poner país, tenemos que poner la región o la localidad o ciudad. Por ejemplo, si tú pones en República Dominicana, Dominican Republic, no encuentras nada. En cambio, si tú, por ejemplo, en este caso pusieras Santo Domingo, te saldrían resultados, por ejemplo, en Santo Domingo.
¿Ves? Como podéis ver, lo veis todos en pantalla, si tú pones Dominican Republic, pero por ejemplo, si pones en este caso no Santo Domingo, sino la región de Punta Cana, fijaros que el buscador te puede encontrar Punta Cana. Y vamos para encontrar más resultados un poco más adelante, en marzo 2023. Vamos a ver a la maravillosa Punta Cana. Bueno, ¿quién va a buscar cuando acabe la llamada un hotel en Punta Cana? Yo creo que muchos de vosotros, y más en esas fechas. Fijaros que si nosotros ponemos Punta Cana tenemos 19 resultados. Y para explicaros cómo funciona, por ejemplo, el filtro del nombre del hotel, si ponemos Dream, nos sale disponible Dream Royal Beach Punta Cana, ¿ok? Es decir, podemos filtrar por localidad o región y también por nombre del hotel. Por ejemplo, si ponemos Las Vegas, podremos ver. And I put in the default is 30 days out, right? So we're in August 24th. Está comentando que evidentemente por defecto te salen a partir de 30 días. Como sabéis, los hoteles se pueden reservar con 30 días, se tienen que reservar con 30 días de antelación. Pero fijaros, en finales de septiembre podemos encontrar en Las Vegas 96 resultados. Esto fijaros que del anuncio la semana pasada con la inclusión de más de 150.000 propiedades, fijaros lo que ha cambiado. Ahora cada ciudad ha incrementado infinitamente las opciones que tenemos. Por ejemplo, si nosotros podemos en el filtro estar repasando el nombre del hotel, pues podremos buscar por cadena, por nombre de hotel. Vamos a Barcelona. Vamos a hacer el ejemplo con Barcelona. The default, we have some sorting options. So the default sorting option, unless you change it once you have results, is the highest stars. Bien, también Steve está comentando que por defecto nos sale el filtro de empezando con los que tienen más estrellas, los hoteles que tienen más estrellas. Evidentemente también tenemos otro filtro, podemos cambiarlo y empezar por los que tienen menos estrellas, ¿ok? También tenemos el filtro de el por orden alfabético de la A a la Z, o bien evidentemente al revés, de la Z a la A. Esto es otro filtro muy cómodo para poder utilizar, pero yo creo que podemos filtrar también por precio más alto por noche o precio más bajo por noche. Así. So if you ever wanted to see where there might be some of these crazy rates, we've had some tickets be created about rates. Así que Steve también está diciendo, si tú, por ejemplo, pones el filtro de los hoteles más caros por el principio y tú puedes ver algún precio que es ilógicamente demasiado alto, pues por favor, envíalo con un ticket, comunícanoslo a nosotros, los directores de territorio, de crecimiento territorial. Aunque $1,000 a night for a 3-star hotel in Barcelona. Por ejemplo, en Barcelona está diciendo $1,000 la noche en un 3 estrellas es a lo mejor no, es un precio que puede que haya algún errores
their property for shelling, so they put really high rates in. That will stop people. Y no es que no sea a veces un error, sino que a veces los hoteles lo que hacen es, para bloquear esas fechas, poner precios altos. Como sabéis, nosotros tenemos un proveedor, chupamos esta información y los precios de este proveedor, y evidentemente esto no es en este caso que sea un error, sino que los hoteles lo que hacen para bloquear esas fechas es poner precios muy altos, ¿de acuerdo? It's probably going to take a couple days to get it fixed through our provider. So, I mean, when you have 338 results, certainly you can find another. Tenemos 338 resultados en este caso, en estas fechas. Also, the highest, and when you sort from the highest price, Cuando tú, por ejemplo, también filtras por el precio más alto, lo lógico es que encuentres los hoteles al principio con más estrellas. Lógico. Por ejemplo, el Mandarín Oriental en Barcelona, concretamente en Paseo de Gracia, unos $759 por noche, ya es una cosa que sí que se adecua a las características y precios noches por hotel. So it's really, I mean, por ejemplo, tenemos you can filter that by putting how many adults. Otros hoteles que tienen apartamentos, que no son hoteles, son apartoteles, y evidentemente puede tener un precio más alto noche. ¿Por qué? Porque se pueden alojar más de dos personas, entre 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Así que fijaros bien con eso. Hotels, there are a few that have restrictions. Count children as 17 and under when it comes to rates for children. Al final nos comenta también que el filtro para incluir niños vamos a mejorarlo y actualizarlo, ya que hay muchos hoteles que no permiten la entrada de niños a partir de 17 años. Esto ya son restricciones de cada hotel. Pero como veis, el buscador, tenemos infinidad de hoteles, tenemos todas las destinaciones que se puedan pensar. Aquí están diciendo también Hotel Gaudí en Barcelona exclusivo. Muy bien, fijaros la cantidad de hoteles que tenemos en Barcelona. Por ejemplo, tenemos en este ejemplo el Intercontinental en Barcelona. Puedes ver evidentemente la galería de fotos. Puedes consultar todas las fotos y ver todas las fotos del hotel. Seguramente muchos de vosotros ya os habéis viciado a INE, estáis muy buenos. But for a hotel, I always find it interesting they don't show the rooms. I mean, it's just kind of strange. I guess Intercontinental tends to be a lot of business hotel, and so they're showing some of their dining and está diciendo evidentemente que lo normal es que más abajo es que tenemos toda la información del hotel, el teléfono del hotel, lógicamente, y si vamos un poco más abajo encontraremos las habitaciones y los tipos de habitaciones, las diferentes categorías que tenemos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos el Classic Room con 2 camas, tenemos el King Cama, ¿no? Tenemos todas las habitaciones que, por ejemplo, tiene Intercontinental en este caso, en este ejemplo. Tenemos diferentes planes. Evidentemente, en cada habitación tenemos solo habitación, es decir, que no tienes ningún extra dentro de este precio de la habitación, solo habitación. Por ejemplo, el segundo sería bed and breakfast, es decir, habitación y desayuno incluido en el precio por noche. Esto todos lo sabéis. Por ejemplo, tenemos el half board, es decir, que sería una media pensión, que quiere decir que tienes desayuno, por ejemplo, y una comida durante el día, sea comida o cena. Como sabéis, en cada categoría de hotel tenemos diferentes habitaciones que ofrece el hotel, diferentes categorías dentro del precio de la habitación, solo habitación, habitación con desayuno y también media pensión, que sería un desayuno y una comida o cena. Esto evidentemente puede cambiar, como sabéis. Mucho, por ejemplo, en el Caribe tenemos también el todo incluido. Si vosotros navegáis, tenéis toda la información dentro de cada hotel para consultarlo. Por ejemplo,
Y Steve está diciendo, por ejemplo, en este caso, que la diferencia entre solo la habitación, es decir, sin incluir el desayuno e incluyendo el desayuno, la diferencia es mínima y está francamente muy bien. And if you see the bedding listed within the room type, the name of the room type, that is the bedding that you're going to get, right? So here, you're guaranteed Si to tú, por ejemplo, consultas dentro del hotel y ves qué tipo de habitación es, you could have a single bed, like a king or a queen. tienes una opción que es tu twins beds, que quiere decir dos This one, king bed. camas, o por ejemplo Actual bedding classic, que puede ser dos camas o una cama type. conjunta, una cama de matrimonio podríamos decir, o bien también otra opción, una cama grande, el king bed, ¿de acuerdo? Es decir, vosotros podéis ver todas las opciones dentro de cada hotel, ya lo sabéis, muchos de nosotros somos viajeros constantes y esto Sharing the same room. ya lo tenemos, pero Steve está queriendo repasar cómo se ve en nuestra página InStays. Al final Then you get room types no hay in mucha diferencia, tenéis toda la información. This gets, you get Tenemos into resorts, incluso becomes more important. en diferentes Do you want vistas, puedes escoger, como sabéis, una habitación que no tenga vistas o otras habitaciones que sí que tienen vistas a la ciudad, a un paisaje, a la playa, you're going to get in a view? que tenga balcón, que no tenga I balcón. will say, after you've booked your room, I wouldn't do it within 5 minutes, but let's say next day, something like that, next 2 days. If you wanted to guarantee something specific or make a request, you can contact the hotel directly, and they should be able to look you up by your name. Steve está diciendo que si tú, por ejemplo, has reservado con nosotros y quieres hacer un cambio dentro, pues por ejemplo, has reservado una habitación y pensabas que querías dos camas separadas y quieres una de matrimonio, puedes contactar directamente con un hotel y pedirlo. No está garantizado que te puedan hacer este cambio, pero esto es la propiedad, el hotel que tú has reservado, que va a poder ofrecerte o no, depende de su disponibilidad, el upgrade o una categoría diferente de habitación, ¿ok? Al final, cuando tú reservas, ves exactamente qué tipo de habitación has reservado. So when you want to, you can change search parameters right in here. Maybe you want to look at different dates to see if the rates are any different in here. Evidentemente, también aquí directamente puedes cambiar las fechas. Access, right? So some hotels have lounges that are open that have free drinks and free food in there. Por ejemplo, puedes coger otra categoría Lounge access would mean. que incluye, por ejemplo, bebidas dentro del lounge del hotel. Como sabéis, esto navegando tú puedes ver. We're booking on this side over here, right? So the selected room is a king classic lounge access, 2 adults. Check-in. Aquí está repasando cómo sería hacer una reserva en el Intercontinental de Barcelona en un King Bed Classic $549 for 3 nights. con un precio total de $1.548. On here. Aún Steve no ha seleccionado, esto es importante, que podemos ver este ejemplo, que aún no ha seleccionado para poder utilizar ningún punto de recompensa. Y el programa le dice que tiene 250,95 puntos de recompensa para poder utilizar en esta reserva. Total price of the stay. Remember, these are calculated amounts for in stays. It's different than what we're doing on cruises. And then it's as simple as picking how many points you want to put in. Y esto es cómo se hace, es simple, simplemente puedes al lado de... Tienes que verificar que tu nombre es correcto. Y en el punto verde, donde está el nombre de Steve, puedes incluir los puntos de recompensa que te deja utilizar. El programa en cada reserva, como sabéis, cada reserva varía la cantidad de puntos de recompensa que puedas utilizar. Así que Steve, si quieres venir en Barcelona, bienvenido de venir a España. Con las manos abiertas, claro que sí. Nuestro director comercial en Incruises, Steve Skitchell, que hoy nos presenta y nos está dando un ejemplo de cómo poder reservar en InStays y las opciones, las múltiples opciones que tenemos con la inclusión la semana pasada de más de 150.000 propiedades en todo el mundo.
is putting a search parameter in here that will give you, the highest usage of reward points. So if you want to look for those, you want to see hotels in a top-down, if you want to see hotels in a top-down order of where the highest usage of reward points are, then this will be a selection that we're working on the coding for it. Bien, Steve está comentando que también, si tú, por ejemplo, pones en Barcelona en este caso, y en unas fechas específicas podrás consultar también los hoteles para utilizar los reward points que más te dejen utilizar, ¿de acuerdo? Pero como sabéis, esto es una cosa de que cada reserva en fechas seleccionadas, el programa te va a decir cuántos puntos de recompensa, tanto 2x1 como 1x1, puedes utilizar. Y esto simplemente Steve está dando consejos de cómo poder sacarle más rendimiento al buscador de in-stays en las infinitas, diría yo, propiedades que tenemos. Así que, señores, más cosas. Ejemplos que quiere dar Steve también de cadenas de hoteles. Aquí estamos pudiendo ver una de las cadenas más, podríamos decir, importantes. NH Hoteles es una de las más importantes del mundo. Tenemos NH Collection, que tenemos en las capitales europeas y en Latinoamérica. Tenemos NH Hoteles. Normalmente NH Hoteles, no Collection, no NH Collection, están alrededores de las principales ciudades europeas y Latinoamérica. Y también tenemos NHOW Hoteles. Y este es y esto es una pequeña cadena o pequeño, podríamos decir, rama de NH. Está solo en 2 o 3, en Milán, en Rotterdam, y cada hotel es único. Por ejemplo, también tenemos Radisson Hotels, más de 600 hoteles de Radisson Hoteles en todo el mundo. Tenemos Best Western en más de 100 países. Best Western está presente en más de 100 países diferentes, fijaros. Tenemos Hilton, que lo conocemos todos. Hilton Hotel to the Conrad by Hilton, all the way down to the economy brands. Fijaros que nosotros en in-stays tenemos las principales cadenas hoteleras del mundo. Tenemos el Wall of Hyatt, que antes hemos podido comprobar ejemplos de Hyatt. Motel is those small buildings that you drive up and you park in front of the door and you go into your room. Your door opens to the outside, right? De Hyatt que tenemos en un hotel que puedes directamente aparcar dentro del hotel. 1,200 properties. They're in 70 different countries. Tenemos presencia de Hyatt en más de 70 países. Tenemos múltiples hoteles en todo el mundo. Fijaros que las opciones son muchísimas. But interesting note about the Pritzker family, they were one of the original investors in Royal Caribbean Cruise Line and still today have a very close partnership in a lot of the design of the world of Hyatt hotels. And if you've been on Royal Caribbean Cruise, and we hope to be on Royal Caribbean Cruise again soon, and you've been in the Hyatt hotel, you will no doubt see some consistencies between the contemporary design of accommodations in a ship. Fijaros, está sacando un valor. Si tú vuelves de un crucero y puedes reservar un Hyatt, te vas a quedar impresionado de lo peculiar, lo lujoso y que cada hotel es único. Bien, ¿qué tenemos más? Por ejemplo, tenemos ejemplos, y presenta Steve ahora ejemplos de resorts. Tenemos Oetry, Secrets,
Tenemos Dreams, Escape, Salwa, Vivid. Really provide an all-inclusive, luxurious experience. ¿Y qué están ofreciendo estos viajeros? Como sabéis, tenemos el todo incluido. Esto es magnífico de poder viajar con un todo incluido y solo preocuparte de poder relajarte, no mirar precios, tener todo incluido y múltiples restaurantes en el mismo resort. Es una ventaja. En los complejos turísticos, por ejemplo, del Caribe, México, en Centroamérica, en Europa también. There are a collection of independent hotels, 50 room size in average, and even some fishermen huts, woodland tree houses, alpine chalets, dude ranches. These are the type of experiences you could potentially expect from small luxury hotels. Resorts con múltiples opciones. Sí, más o menos. Steve está diciendo que a lo mejor va un poco rápido hablando, pero bueno, al final aquí, chicos, lo que estamos resaltando es que tenemos muchísimos más hoteles, tenemos muchos más resorts. Tenemos pequeños hoteles de lujos en todo el mundo. Tenemos una buenísima noticia que hemos presentado, Tatiana, al principio, que hay muchas líneas de cruceros que están levantando, que ya han levantado a principios de septiembre las restricciones para viajar, es decir, aquí todo el mundo podrá hacer un crucero. MSC aún no lo ha anunciado, pero está en camino. Pero tenemos Carnival, Princess, Norwegian, Holland America, Seabourn y Regent y Oceania, que han levantado las restricciones. Así que, por ejemplo, si no estás vacunado, pues los huéspedes no vacunados podrán hacer un crucero con un resultado de prueba PCR negativa. Eso son buenísimas noticias para todos, para el sector. Esto, chicos, va para adelante, esto no para. Son muy buenas noticias. Pero evidentemente tenemos que estar pendientes de las novedades que van diciendo tanto, y lo ha dicho Tatiana al principio, restricciones que van actualizando las líneas de cruceros, como en cada localidad que tú vas a parar en el crucero. Es importante tener esto muy claro. Así que, señores, pasamos. Jonathan, we need to figure out where we can put these videos, make them available to you. If they're available to us, they're available to you. Pasamos a hacer preguntas, señores. Ahora es el momento de, si tenéis preguntas para Steve y Tatiana, es el momento de poder proponerlas. It's a pleasure to see you and speak to you again. I appreciate your attention. Así que nada, señores, Steve Skitch, nuestro director comercial en Incruises, está dando las gracias por estar aquí con nosotros. Nos ha dado información buenísima. Así que, por favor, voy a volver a compartir esta presentación en español para la gente que aún no la tenga descargado. Así que, chicos, se despide nuestro director comercial en Incruises, Steve Skitchell.